Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Soy Javier Butragueño y quiero comentaros un artículo muy interesante sobre el estigma de la obesidad y su impacto en la salud, una revisión narrativa que ha hecho David Sánchez Carracedo en la revista Endocrinología, Diabetes y Nutrición, que vamos a comentar un poquito, vamos sobre todo por encima, y vamos a ver unas partes muy interesantes que creo que os pueden interesar y nos puede llamar la atención a todos, ¿no? Él empieza con una introducción sobre el estigma de la obesidad y habla de la obesidad como una enfermedad crónica. Esa parte ya sabéis que es súper importante, compleja, caracterizada por un peso anormal, de grasa corporal que afecta negativamente a la salud física y mental. Como siempre, en estas definiciones no tienen nada en cuenta la parte de la inactividad física o, bueno, pues que yo creo que es algo importante que no tienen en cuenta y que se debería tener, pero bueno, vamos a seguir ahí. Y vamos hablando, va viendo un poquito, dice, el objetivo de esta revisión es proporcionar una visión global sobre la problemática del estigma de la obesidad, especialmente centrada en su impacto en la salud, y empieza a diferenciar algunos términos relevantes vinculados a esta problemática, como por ejemplo, pues el estigma de peso, que se utiliza como equivalente al estigma de la obesidad, que se refiere a la devaluación social y denigración de las personas debido a su exceso de peso corporal, que puede conducir a actitudes negativas, estereotipos, prejuicios y discriminación. Los estereotipos basados en el peso incluyen generalizaciones como que las personas con sobrepeso y obesidad son perezosos, glotonas, carecen de fuerza de voluntad y autodisciplina, incompetentes, desmotivadas para mejorar su salud, no cumplen con el tratamiento médico y son culpables de su mayor peso corporal. La discriminación por peso, que veis un poco el término que está en inglés, que se refiere a formas explícitas de prejuicio y trato injusto, conductas prejuiciosas hacia la persona con sobrepeso u obesidad. Y bueno, va hablando de varios términos, ¿no? Es bastante interesante. Aquí explica un poco el método que ha desarrollado para hacer esta revisión, con una frase de búsqueda que tiene conectores, normalmente los OR y los AND, que se utilizan pues para conectar ciertas ideas o términos que son diferentes para conseguir todos los resultados de ciertas publicaciones, ¿no? Que son o revisiones narrativas o revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos habla es que hay una prevalencia del estigma de la obesidad, que tiene una gran relevancia en nuestra sociedad, que se han convertido en un desafío de salud global y y a nivel comunitario y a nivel médico y a nivel educativo y a nivel pues desde nuestro propio familia al barrio y a otros sistemas, ¿no? Y vamos a intentar verlo. Eh, Aquí nos explica un poquito, bueno, pues sigue haciendo una valoración, una descripción general de los problemas que nos podemos encontrar en Estados Unidos, en Canadá, en Islandia. Lo podemos traducir también a España. Y luego, ámbitos donde se produce el estigma social. Esto es curioso, ¿no? Donde el estigma de la obesidad se da en muchos ámbitos de la vida de las personas, incluyendo hábito sanitario, hábito laboral, educativo, familiar, de los medios de comunicación, la salud pública y la sociedad en general. Muchos profesionales sanitarios muestran prejuicios y actitudes negativas hacia las personas con obesidad, por lo tanto, bueno, es interesante leerlo y dice, se ha comentado en un informe de la Organización Mundial de la Salud que señala que casi el 70% de los adultos con obesidad informan de experiencias de estigma por parte de profesionales sanitarios. Vale, bueno, hay que preguntarles, hay que observarlo, hay que saber escuchar y sobre todo poner medidas y ponernos a actuar, porque a lo mejor todo lo que nos han ido condicionando con estos estigmas pues pueden hacer que nosotros no demos el servicio y acompañemos y ayudemos de manera correcta, y creo que hay que reflexionar sobre ello, ¿vale? Entonces esto es muy interesante. Bueno, pues aquí sigue. Habla del ámbito laboral. Las personas con sobrepeso y obesidad se enfrentan a actitudes estereotipadas por parte de los empresarios, como por ejemplo que son perezosos, menos trabajadoras, con falta de motivación, falta de autocontrol y falta de habilidades interpersonales, lo que lleva a recibir un trato desigual en un puesto de trabajo, afectando a las decisiones en la contratación, a salarios más bajos y a un menor número de ascensos y promociones en comparación con empleados que no tienen un exceso de peso. Esto hubo alguna noticia que compartieron desde Demos el Paso, que es os pondré el enlace en el vídeo, que aparte de eso, pues si
os acordáis, por favor, de suscribiros. Ya sabéis que nos ayudáis mucho, sobre todo a crecer en este canal, en cuanto a visualizaciones y sobre todo que podamos de alguna manera continuar dando estos vídeos y sería, os lo agradeceríamos, ¿vale? Os lo vamos a dejar ahí abajo. Luego hablamos de, por ejemplo, la victimización y el acoso basado en el peso frecuente en el entorno escolar, el tema del bullying, algo que a mí personalmente pues me genera una sensación de malestar bastante grande, que me gustaría que se consiguiera erradicar, sobre todo porque considero que digo, joder, cómo niños ya están haciendo eso a otros niños y bueno, me considero que es importante que trabajemos en esa base, porque desde niños se pueden dar muchos problemas y creo que tenemos que tener más capacidad de empatía, de no juzgar y sobre todo, como siempre recomiendo uno de los libros de Eloy Moreno, Invisible, para que seamos conscientes de todos estos riesgos que nos podemos estar encontrando en la fase escolar. Y que, bueno, pues espero que si lo habéis leído os guste y que también comentéis, ¿no? Vale, pues seguimos porque yo básicamente me gustaría poder ver y leeros también unas partes que creo que son muy interesantes, ¿de acuerdo? Dejaré el enlace para los que queráis leerlo, es bastante interesante. Hice iniciativas internacionales para abordar el problema del estigma de la obesidad. Yo por suerte estoy ahora en un equipo de trabajo de especialistas en temas de peso para intentar humanizar todo lo que es la parte médica y de atención a la persona con obesidad, en mi parte sobre todo desde el ejercicio, para que no haya juicios de valor, para que simplemente se trabaje la condición física, se trabaje la mejora de las habilidades básicas y se potencien los beneficios del ejercicio. Y entonces, bueno, pues creo que tenemos que ser que en cambio el estigma de la obesidad no ha sido todavía suficiente objeto de atención por parte de los responsables sanitarios y responsables de políticas públicas. Aquí tengo que decir que ya se está empezando a hacer, que va a tener su tiempo, pero que vamos a intentar tener unos resultados a lo largo del 2022 y 2023, que la Sociedad Española de Obesidad, la Sociedad Española de Endocrinología, varias empresas también del sector público y privado están trabajando en ello y creo que es importante que bueno, que esto también lo sepáis, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es, se ha visto, sus efectos son tan evidentes y dañinos que recientemente se están produciendo interesantes propuestas e iniciativas internacionales para intentar terminar con este estigma. A continuación, destacamos algunas de las más importantes. Dicen, en 2016, la Organización Mundial de la Salud hizo una llamada para terminar con la discriminación en el ámbito sanitario, desarrollando un año más tarde un informe con recomendaciones para afrontar el problema del estigma de la obesidad. Que lo dejaremos también, veis que tiene de alguna manera tiene una referencia que lo vamos a dejar para que todas las personas que quieran puedan verlo. Luego, la llamada, esto para mí es fundamental, llamada a los medios de comunicación para reducir el estigma de la obesidad por parte de diferentes asociaciones profesionales, en este caso británicas, vinculadas al estudio de la obesidad, y yo creo que tiene que ser casi todos los periódicos. Ya vais viendo en el Instagram cómo voy colgando pues noticias que son una porquería, donde hablan pues ejercicios que te hacen perder la barriga de manera localizada, el ejercicio súper extremo para perder las cartucheras, el cuerpo de verano de 2022. Bueno, pues yo creo que también los medios de comunicación tienen que hacer un esfuerzo por realmente mostrar los propios beneficios que tiene la salud sin juzgar una apariencia física, sin juzgar si esa persona con un exceso de peso no tiene salud o no, porque no se puede saber. Y de hecho, recientemente hubo ese conflicto sobre el anuncio de Roxy, que también intentaremos comentar en su momento, porque de hecho pues hay comentarios de otros influencers o podcasters que también llaman mucho la atención, ¿no? Luego, las publicaciones de guías sobre cómo hacer una comunicación sobre obesidad para cambiar la narrativa sobre este problema, incluyendo una guía parlamentaria
dentro del Parlamento, en este caso británico, pero también se está trabajando en España a través de Open España, y creo que hay que hacer un plan nacional de obesidad donde se valoren todos estos, pues tanto el trabajo interdisciplinar como reconocer de alguna manera que hay personas que tienen un exceso de peso que necesitan una ayuda en la salud pública que nos está dando, pues a través de nutricionistas, a través de entrenadores, a través de farmacología que pueden mejorar en un primer proceso o en un primer plano todo esto, y hay que potenciarlo, y la propia persona tiene que querer y mostrar su apoyo para que esto exista, ¿no? Bueno, luego la importancia de usar de alguna manera de person first language, que es poner la persona antes que la característica o la discapacidad. Esto es súper importante, en lugar del habitual identity first language, como por ejemplo en lugar de decir las personas obesas, es decir las personas con obesidad, por ejemplo, le gusta, tal, utilizar imágenes respetuosas de personas con un exceso de peso, obesidad en los medios de comunicación y en las campañas de salud pública. Existen catálogos ya que hay otras formas, ¿no? Que no salgan así sentados comiéndose una hamburguesa, porque básicamente es estigmatizar esa parte a esa persona, que a lo mejor hay gente que tiene un exceso de peso y no lo hace, o simplemente hay gente también delgada que también lo hace y no por eso se están poniendo, ni se están condicionando, ni les están diciendo que se van a morir, ni que se les va a estallar el corazón, ¿no? Como en muchas ocasiones vemos ese odio que tiene otras repercusiones en redes sociales, ¿no? Luego, muy importante, reconocer la complejidad de las causas y soluciones de la obesidad. Es muy compleja. Yo siempre digo a todas esas personas que muchas veces que lo banalizan o que piensan que es mucho más sencillo, digo, si fuese tan sencillo, con todas las sociedades, asociaciones, especialistas en diferentes ámbitos que tenemos, realmente esto seguiría creciendo tanto. O sea, es decir, hay gente súper especializada. Yo voy a congresos y veo mucha gente, ¿no? Y esto sigue de alguna manera aumentando, sigue siendo un problema que tiene difíciles soluciones, que cuando se cronifica ya es muy complejo. O sea, es decir, ¿hasta cuándo se cronifica? ¿Cuándo la persona tiene más riesgos? ¿Cuándo empieza a aparecer ese problema realmente relacionado con la salud? ¿Cómo baja esa condición física? Es que hay muchas partes que tenemos que entender, ¿no? Difundir mensajes que reconozcan que la obesidad es una condición compleja, influenciada con muchos factores que no están bajo el control individual, que muchas veces tienen que ver con, pues eso, toda la parte de herencia, toda la parte social, toda la parte familiar, toda la parte de alimentación, de cómo está introduciéndose durante un periodo de tiempo, la propia condición física, que ya se ha visto que entre deportistas y gente sedentaria la interacción y la forma en la que el cuerpo utiliza esa energía es muy diferente. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes también de ello, ¿no? Y tenemos que dejar de juzgar a la persona porque a lo mejor está haciendo ese ejercicio y no le está de alguna manera viéndose repercutido sobre la propia imagen corporal, pero sí sobre su condición de salud. Entonces, dejar de molestar a la gente. O, por ejemplo, cuando se ha hablado tanto del tema de la ropa. Y es lo que yo digo muchas veces, que queréis que entrene la gente. ¿Con qué queréis que entrene? Si queréis que entrenen, pero luego cuando hay ropa deportiva para ellos, encima lo muestran en televisión, no. ¿Qué pasa? ¿Que no lo pueden mostrar en televisión? Ya sabéis que a mí estas cosas es que me indignan mucho. ¿Por qué? Porque pienso, joder, es que no es normalizar, es que la gente tiene que hacer ejercicio, porque es bueno para su salud. Entonces, sí, pero que esas personas que tienen un exceso de peso, que no salgan en televisión, porque me molestan a mí visualmente. Bueno, pues hombre, eso es una falta de respeto, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo tengáis ahí en cuenta, ¿de acuerdo? Y luego, una reciente revisión muestra que también la obesidad, pues de alguna manera pediátrica, es una enfermedad crónica. Se está empezando a ver muchos problemas de aumento de peso en niños con ciertas alteraciones, sobre todo en temas de, sobre todo, diabetes, hígado graso, etcétera, que pues son problemáticos y normalmente tiene mucho que ver con esa sobrenutrición, que los propios niños no tienen ningún tipo de decisión sobre eso, y que cuando ya tienen una decisión a lo mejor ya tienen una adicción a ciertos tipos de alimentos, y luego sin embargo es habitual la creencia de que el peso está bajo control del individuo, atribuyendo incorrectamente el sobrepeso y la obesidad a la falta de fuerza de voluntad o a la responsabilidad individual. Por lo tanto, eso creo que hay que intentar ir eliminándolo.
la declaración política de la Academia de Pediatría, en la que se proporcionan recomendaciones de práctica clínica y de acciones políticas para reducir el estigma de la obesidad. Yo creo que aquí en España también tendríamos que hacerlo, tanto desde el grupo de obesidad infantil como desde las OPE, ¿no? Desde esa acción que tenemos para conseguir ese Plan Nacional de Obesidad, y también hablar sobre la obesidad pediátrica. Y luego dice: la reciente guía de práctica clínica sobre la obesidad en adultos, elaborada por la de Canadá, la guía de Canadá, la Asociación Canadiense de Médicos y Cirujanos Bariátricos, que reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, compleja, progresiva, recidivante. Es que en los próximos años van a cambiar mucho la percepción de este exceso de peso, y sinceramente va a seguir creciendo. O sea, yo no considero que esto vaya a disminuir, independientemente de que tengamos fármacos muy potentes que van a conseguir mejoras muy buenas. Y en el momento que se dejen van a seguir, incluso utilizándose tenemos que conseguir que tengan una mejor condición física, porque si no aparecerán otros problemas a largo plazo. Entonces tenemos que conseguir de alguna manera hacer equipos multidisciplinares, tener un buen plan de acción, tener un buen plan terapéutico, conductual, de educación a nivel político, y tenemos que hacer esas presiones políticas desde todos los ámbitos, incluso vosotros que sois la sociedad en general, que tiene que pedir también que esto exista, y porque nosotros lo hacemos. Yo lo voy a hacer desde la parte que yo puedo, hasta donde llegue lo voy a hacer, ¿no? Y también estos vídeos son interesantes para que vosotros seáis conscientes de que esto existe, de que esto se está trabajando, y ojalá esto vaya creciendo, ¿no? Y de alguna manera tenemos que conseguir que esto vaya mejorando, ¿no? Luego el posicionamiento de Obesity Society, que aboga por un cambio en la narrativa pública sobre la obesidad, pasando a considerarla como una enfermedad crónica multicausal en lugar de una elección de estilo de vida o una cuestión conductual. Esto simplemente va a hacer que haya unas respuestas a nivel público mucho más interesantes para aquellas personas que lo necesitan. Entonces, esto se podría hacer un debate sobre esto, porque yo entiendo que mucha gente que tiene un exceso de peso no lo quiere ver o no lo va a ver como una enfermedad. Yo he visto gente con un exceso de peso que no tenía ningún tipo de sensación de enfermedad, pero que con el paso del tiempo podría darse en una situación de riesgo, como en todo el mundo, pero que sí que, como no tienen una ayuda a nivel de estado público, pues sería interesante que se considerase como una propia enfermedad para aquellas personas que lo necesitan, poder darle un apoyo, pues a través de dietistas, nutricionistas, entrenadores, si es que entrásemos de alguna vez, y de una maldita vez, en el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Que eso es otra lucha y otra batalla que tenemos nosotros por delante. Y luego, pues se va a decir: la reciente publicación de una declaración de consenso internacional para acabar con la estigmatización de la obesidad, apoyada por unas 60 organizaciones internacionales de prestigio, que, bueno, pues esas normalmente las comentamos en todos los cursos que hacemos de planificación del entrenamiento, como un compromiso que tenemos como profesionales de trabajo con esa persona que tiene un exceso de peso, que quiere mejorar su calidad de vida a través de un cambio de alimentación, un cambio de planteamientos mentales, conductuales, y también un cambio en el estilo de vida a nivel físico, de entender los motivos por los que la persona se mueve, por los que anda, hace actividad física o se mueve en general, y por otro lado por aquellos patrones de ejercicio, ¿no? De entrenar 1-3 días de fuerza, por qué lo hacemos, con qué intensidad, cuál es el motivo, cómo conseguimos de alguna manera generar un cambio de hábitos y generar un hábito real de todos los días que me apetezca, porque entiendo los beneficios que puede tener. Y bueno, pues básicamente pues es aquí como un reclamo que hacen en esta revisión narrativa, con unos compromisos: tratar con dignidad y respeto a las personas con sobrepeso y obesidad, abstenerse de utilizar lenguaje, imágenes y narrativas estereotipadas, fomentar y apoyar iniciativas educativas dirigidas a erradicar los prejuicios relacionados con el peso mediante la difusión de conocimiento actualizado. Esto es
constante. Es decir, yo llevo años trabajando sobre obesidad, todos los días estudio, todos los días aprendo, todos los días intento escuchar para que me diga la gente cómo se encuentra, para también entenderlo y sobre todo apoyarlos, acompañarlos, seguir intentando generarme curiosidad para seguir estudiando, para poder generar nuevas acciones de trabajo, cuáles son los mejores entrenamientos, cómo puedo reducir el tiempo, sabiendo que el tiempo es uno de los factores y una de las barreras de no practicar ese ejercicio, o cómo evitar esa kinesofobia, o cómo intentar evitar que ese miedo a que le juzguen a esa persona que tiene un exceso de peso, intentando normalizar también esa situación para que ellos se encuentren cómodos y puedan hacer algo que les viene bien en su salud independientemente del peso, y luego fomentar y apoyar iniciativas encaminadas a prevenir la discriminación por el peso en el ámbito laboral, educativo y sanitario. Y yo muchas veces por eso me encuentro en la Sociedad Española de Obesidad intentando también fomentar, apoyar esas iniciativas de sociedades que intentan generar un plan nacional en España, y para mí es un orgullo, es un reto, es el poder estar ahí, aportar mi granito de arena, o en esos planes de humanización del tratamiento en personas con obesidad, en el que yo mi parte, en la parte del ejercicio, quiero apoyar, apostar y aportar todo lo que puedo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré el enlace abajo y podéis comentar, hacer incluso una crítica siempre constructiva. Yo siempre os lo digo. Y luego, por otro lado, también os recuerdo suscribiros, darle al like, a la campanita, para que veáis otros vídeos que os pueden estar interesando, y sobre todo que seguiremos haciendo vídeos que creemos que os pueden gustar, interesar, y que sobre todo aportar en este ámbito de la obesidad y de la salud. Así que espero que os haya gustado. Un saludo y que tengáis un gran día. Chao.